Vamos a empezar con el evento de hoy que organizado por la Asociación Internacional de Derechos de Seguro, RAP Argentina, y el Instituto de Derechos de Seguro del Colegio de Rosario. Vamos a participar de esta conferencia el doctor Miguel Piedecasas sobre el tema daño punitivo y seguro. Yo previamente les voy a hacer un pequeño resumen de la larga trayectoria, pequeñísimo resumen, del doctor Piedecasas, abogado, notario, especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Comercial, maestro de Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor titular de Derecho Comercial 2 y de Derecho del Tránsito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, profesor titular de Concursos y Quiebra de la Facultad de Mendoza, profesor invitado de posgrado en diversas universidades, profesor invitado de posgrado en Derecho de Seguro de la UBA, director de la carrera de Martillero Público, Corredor de Comercio de la Universidad Nacional del Litoral, director del programa de actualización sobre responsabilidad civil y seguros. Autor de diversas obras, entre las que podemos mencionar Régimen Legal de Seguro, Responsabilidad Civil por la liquidación de empresas de seguro, el seguro de comercio exterior en el Mercosur, seguro de comercio internacional, seguro obligatorio automotor, consumidores, infinidades de obras. Autor de diversos artículos en materia de seguros, contratos y responsabilidad, expositor y conferencista internacional y nacional, internacional en México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay, Costa Rica, en materias vinculadas a la responsabilidad civil, los accidentes de tránsito y el seguro. Presidente de la Comisión de Seguros de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho de Seguro del Colegio de Abogados de Santa Fe, miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, miembro del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho, por decir algunas cosas. Y los dejo en palabra del doctor Miguel Piedecasas. Doctor, todo suyo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de Rosario, a la AIDA también, allí está la doctora Compiani. Muchísimas gracias por esta invitación. Les digo que me están mandando mensajes de personas que no pueden entrar. Bueno, es el cupo. Yo no le voy a responder ahora, pero después se lo voy a señalar. Este es un tema que, en realidad es un tema que nosotros en la facultad estudiamos en el ámbito de lo que se llama el mercado. Si bien vinculado a una actividad específica, el seguro, en realidad en nuestra formación académica actual, el contenido curricular lo ubica junto a la Ley de Defensa de la Competencia, de Lealtad Comercial, y la Ley de Ambiente, que junto a la Ley de Defensa del Consumidor constituyen para la formación de grado, la actual formación de grado, porque estas unidades antes no existían, se trataban muy poco, la unidad del mercado, que este es un tema interesante para ubicar la figura. Es un tema complejo con su problemática. Yo digo, se ha escrito mucho y bien sobre este tema, con distintas posiciones. Esto también es dable observar, porque en materia de seguro fundamentalmente hasta la jurisprudencia está dividida en el posicionamiento sobre algunos conceptos fundamentales. De hecho, para esta charla he hecho un relevamiento de los casos que están publicados en materia de daño punitivo y seguro, y sobre 26 casos relevados, 13 han declarado procedente el daño punitivo y 13 lo han declarado improcedente, con distintos fundamentos. Cierto es que en materia de consumidor, No tenemos audio. yo lo he focalizado al daño punitivo, y esto es un poco diferente, porque aquí como que ya no se discute la aplicabilidad de la ley 24240, que no es el único extremo a analizar. Este es un tema, como dije, complejo desde el inicio, porque hoy ya no, el daño punitivo del 52 bis de la 24240 está acompañado con otra incorporación de la multa civil en el artículo 64 de la ley 27.442,
la Ley de Defensa de la Competencia del año 2018, de manera tal que ya tenemos no la regulación solamente de la Ley 24240, sino que hoy está regulado también en otra ley que es omnicomprensiva de toda la actividad económica en la República Argentina. Diría, es una ley ordenadora del mercado, de las más importantes. Y esto es, para señalarlo, yo voy a analizar las dos figuras. Es una cuestión que nos lleva a trascender un poco la temática del seguro y el derecho del consumidor tan encorsetada, con una resistencia muchas veces a la aplicabilidad de estas normas que luego del Código Civil y Comercial realmente nos tiene que llevar a otra clase de reflexión, máxime cuando nos ubicamos en el ámbito empresarial, donde el consejo jurídico o la base jurídica del negocio debe ser lo más acertada posible a lo que se proyecte como resultado final, eliminando el conflicto, porque desde que hace 30 y pico de años, 35 ya, asumí la materia de derecho comercial, la base de los negocios no se trata del conflicto, se trata justamente de la previsibilidad, de ser previsible, de saber si esto nos va a llevar a un conflicto, qué costo tiene. Entonces, la primera reflexión es que hay que tener una gran apertura intelectual frente al tema del seguro, confrontando con el daño punitivo, la multa civil o la sanción pecuniaria disuasiva, cualquiera sea la denominación que se pueda utilizar. La primera nota de complejidad que observo es que nos lleva a confrontar distintos esquemas legislativos. Esta mañana hacía un repaso, la ley 17418, el año 67, luego la 20.091, luego la 22.400, las tres leyes básicas del negocio del seguro, sin perjuicio de otras normas, que están en una primera época con otro contexto, con otra doctrina, con otra jurisprudencia, con otros conocimientos, con otra realidad social y económica. El segundo segmento normativo lo ubico en la década del 90 con la Constitución Nacional, la reforma en 1994 y la ley 24240 de 1993, un año antes. Y el tercer segmento normativo, y por eso hablé al principio de que esto hay que pensarlo en un contexto de regulación del mercado y la actuación en el mercado de todos los actores, las empresas, el Estado, los consumidores, la sociedad toda, porque de lo contrario podremos tener conclusiones que tengan éxito en el corto plazo y muy mal destino en la proyección empresarial futura. Y aquí aparece el complemento con otras normas. La ley 27.442 del año 2018, y el decreto, el DNU 274/19 de lealtad comercial. Estas dos leyes reemplazaron a la anterior ley de defensa de la competencia y también a la ley de lealtad comercial. De manera tal que tenemos tres segmentos de leyes que se han conformado y han visto a la luz en contextos absolutamente diferentes, y el ensamble de estos esquemas normativos, que es el ejercicio que hoy vamos a pretender llevar adelante, es complejo, es un tema hartamente interesante. Debo decir que la doctrina tradicional lo ha tratado, y lo ha tratado muy bien, desde el maestro Trigo Represas, Bustamante Alsina, Kemelmacher de Carlucci, Pizarro, por supuesto, Rubén Stiglitz, en un segmento medio en cuanto a la edad, Gabriel Stiglitz, y también ahora más jóvenes, Álvarez Larrondo, Aciarri, Irigoyen Testa. Hay innumerables trabajos sobre esta materia. La obra de López Herrera, que es su tesis doctoral, es muy buena, muy completa. Lo mismo Alejandro Chamatropoulos. Son obras importantes, y hay un montón de ellas en materia de consumidores también, desde Lorenzetti, Mossetti Turraspe, Weintraub, el mismo Gabriel Stiglitz, Dante Rusconi. Hay mucho material, pero
y también en defensa de la competencia, que no lo he nombrado, pero Morina Sandoval y otros han tratado la temática. Esto a nosotros nos lleva a un segmento particular, el del seguro, una resistencia que se ha observado en la doctrina específica a la aplicabilidad. Se va el sonido, ¿sí? No sé cuál es la razón, que si es mía o del sistema, pero se va por momentos el sonido, pero ustedes me avisan y vuelvo a tomar. Entonces, la primera cuestión, para avanzar en concreto, hecha esta aclaración, esta introducción, de que no vamos a hablar solamente de lo que es el daño punitivo del 52 bis, vamos a hablar también de la multa civil del 64, la Ley de Defensa de la Competencia, y vamos a tocar algunos extremos, algunos que son genéricos, y otros que son específicos del seguro, como la asegurabilidad o no de estas sanciones, multas civiles, sanciones pecuniarias, y cerrar con un paneo, si tengo tiempo, que he hecho de la jurisprudencia en la República Argentina, que no es que sea completa, pero que da datos muy interesantes, y que hay que saberlos contextualizar. Me parece que estamos frente a una muy linda oportunidad de encuadrar correctamente esta figura, de no tener temor. Siempre en el ámbito empresarial, cuando la ley 24240 es sancionada, tanto el daño punitivo con la reforma en el 2008, porque allí se introduce, como el efecto expansivo de las acciones colectivas, realmente en el mundo empresarial se tomó nota de estas dos cuestiones como situaciones que podrían generar problemas que van más allá del impacto de una sentencia individual, y en el monto que en aquel momento era de 5 millones el tope, hoy, 12 años después, sigue siendo 5 millones. Sin embargo, lo que he podido corroborar con el análisis jurisprudencial es que ninguna empresa de seguros de las que tengo yo aquí con los fallos ha sido condenada a más de 200.000 pesos, y digo 3 sentencias sobre 13 de esta, y otras de 5.000, 30.000, 40.000, de manera tal que aquel temor que se tuvo inicialmente respecto de esta figura, de que podría generar un descalabro en las cuentas internas de una empresa, no ha sucedido a 12 años vista. Pero esta tampoco es una reflexión definitiva, porque vamos a ver hoy que la multa civil de la Ley de Defensa de la Competencia... No se escucha, ¿eh? Tenemos problemas ahí con el sonido, ¿no es cierto? Sí, por ahí se te silencia el micrófono, pero no sé el motivo por el cual. Igualmente, si se silencia, estoy atento y lo activamos de vuelta. Bueno, el primer planteo está referido a cuál es la opinión que uno puede tener, y es una opinión abierta. Comprendo que también existen posiciones en otro sentido, pero bueno, es importante que uno tenga claro qué es lo que piensa quien está hablando. En este sentido quiero decirles que la reforma del Código Civil, el Código Civil y Comercial, no la reforma, el nuevo código, trajo un orden jurídico que comprende al seguro. La ley 7418, por su artículo 163, era una ley que se incorporó al Código de Comercio derogado, y respecto de estas leyes, el artículo 5 de la ley 26.994 ha señalado que se mantienen como leyes complementarias del Código Civil y Comercial, con lo cual hoy la ley 7418 es una ley complementaria del Código Civil y Comercial, lo que obliga a un vaso comunicante con este cuerpo legal general, que obviamente va a producir una articulación necesaria en las fuentes del derecho y en el orden de prelación de normas en materia contractual. Estos dos aspectos impactan directamente sobre nuestro tema. Con esto quiero decir que la ley 7418 es una ley que hoy es complementaria del Código Civil y Comercial por ese artículo que estoy señalando, y que por lo tanto en las fuentes del derecho la ley va a tener que ser interpretada, entre otras cuestiones, en base a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. Cuestión que tiene muchísima importancia en este momento, donde estamos transitando
lo que se llama la teoría de la vulnerabilidad y su efecto en las relaciones, en todas las relaciones. Yo de todo extraigo efectos positivos. Quiero decirles que todas las conclusiones que creo que es una gran oportunidad debatir el momento que estamos viviendo y cómo debe pararse la empresa frente a este escenario. El segundo efecto que sí es importante es qué pasa entonces. Este código trae los contratos, dos categorías contractuales, los contratos paritarios, los contratos de consumo, y categorías que son genéricas. O sea, el contrato de seguro puede ser calificado como contrato paritario o como contrato de consumo si se dan los elementos tipificantes de cada una de las categorías. No he mencionado a la celebración por adhesión porque es un modo de obtener el consentimiento que puede aplicarse tanto a la categoría de contrato paritario como a la categoría de contrato de consumo. Esto me lleva a una cuestión, entonces, ¿dónde queda la 17.418, ley complementaria del Código Civil y Comercial? Y bueno, la ley 17.418, desde mi particular punto de vista, deberá ubicarse en el orden de prelación de normas que trae el artículo 963 del Código Civil y Comercial. Norma que tiene una trascendental importancia. ¿Por qué? Porque resuelve las cuestiones que antes se habían planteado sobre la aplicabilidad sí, aplicabilidad no, de las normas de derecho del consumidor al contrato de seguro. Si el contrato de seguro es calificado como contrato de consumo en base al concepto que trae el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, nosotros vamos a tener el siguiente orden de prelación de normas según mi interpretación. La primera categoría son las normas indisponibles de las leyes especiales y del Código Civil y Comercial. Dentro de las normas indisponibles están la Ley 24.240, que es de orden público, la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que es de orden público, el Decreto 274/19, que es de orden público, las normas indisponibles, inmodificables en realidad, de la Ley 17.418 están en el primer rango, o sea, convive con las normas de orden público. Ustedes recuerdan que el artículo 158 de la Ley de Seguros trae la categoría de las normas inmodificables, o sea, aquellas que por su naturaleza, por su expresión o por estar expresamente catalogadas como inmodificables, no pueden ser desplazadas por la voluntad de las partes ni por normas supletorias. Después hay otras categorías que vamos a hacer referencia cuando hablemos del 112 o del 114, pero no en este momento. En ese primer segmento tenemos todas las normas que el código llama indisponible, o sea, imperativas, orden público, inmodificable, donde se encuentran las que acabo de señalar. En un segundo nivel aparecen las normas referidas al contrato, o sea, de la autonomía de la voluntad material de las partes, las cláusulas, el clausulado contractual que no refleje normas indisponibles, y en tercer lugar están las normas supletorias de la ley especial, que serían en este caso las normas supletorias de la 17.418, y las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Con esto, desde mi punto de vista y rápidamente, lo que digo es que el contrato de seguro puede ser calificado como paritario de consumo. Si es de consumo, el orden de prelación de normas que tenemos es el que acabo de señalar, y por lo tanto llevo a todo el andamiaje normativo del derecho del consumidor por el 963 del Código Civil y Comercial. Con lo cual ya tenemos dos cuestiones. La primera, las fuentes del derecho y cómo se debe interpretar la ley de seguro. Y la segunda es cómo llevo a la aplicación al contrato de seguro de las normas del contrato de consumo. En abstracto, lo que quiero señalar también es que esto no genera una problemática, porque también después de observar acabadamente la normativa referida a los contratos, uno puede decir claramente que los principios que se han consagrado para los contratos celebrados por adhesión, los contratos de consumo, si no particularizamos la visión sobre el contrato de seguro, son normas y principios que están en el 42 de la Constitución Nacional, que se proyectan hacia toda la actividad donde uno se vincula a través de un contrato, y por lo tanto no creo que ese sea el problema que nosotros debamos enfrentar, sino la aplicación en el caso concreto sin llevarnos a desvirtuaciones. Este es el gran tema. O sea, no es el tema
que la norma tiene problema. La norma no tiene problema, el problema es la desvirtuación de la norma por exceso. Yo he incurrido en algunos de ellos, en algún trabajo, que luego no fue correspondido ni por la jurisprudencia ni por la doctrina, y uno vuelve a examinar cuando extiende los conceptos más allá de lo que la norma prevé en realidad. Pero bueno, son los temas que nos permiten recorrer un camino y a lo mejor cambiar de postura. Con esto quiero decir que no hay nada negativo en el 42 de la Constitución Nacional, la 24240, ni tampoco en las normas sobre el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial. Todo lo contrario, todo lo contrario. Aquí también hay una cuestión que creo que ya con el tiempo ha ido quedando de lado, que es la aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes de la nueva legislación del Código Civil y Comercial, y la última parte del artículo 7, que habla de los contratos de consumo. Claro, pero son contratos de consumo en ejecución. Habría que preguntarse si esta norma tiene el mismo alcance respecto de los contratos de consumo que ya están concluidos y que han generado efectos negativos, porque estamos discutiendo un incumplimiento, porque eso es lo que vamos a discutir en el ámbito del daño punitivo. Entonces, es una norma, el primero de los casos que he repasado, que es del año 2012, la primera sentencia que involucra a una empresa de seguros, justamente rechaza en aquel momento la posibilidad de aplicar el daño punitivo por considerar, como es el principio que rige nuestro ordenamiento, que las leyes, aunque sean de orden público, no tienen efecto retroactivo. Entonces, bueno, tendremos que encuadrar con mayor o menor alcance en el artículo 7 las situaciones que se puedan ir planteando, pero ya han pasado 5 años de este Código Civil y Comercial, el plazo de prescripción más amplio que hoy nos ha quedado es el de 5 años, por lo tanto va a ser difícil que volvamos a tener de aquí en más planteos sobre la aplicación o no del Código Civil y Comercial en forma inmediata. Pero esta ha sido una de las cuestiones que uno puede observar. Otra cuestión muy interesante de lo teórico, ¿no? Y que no se lo ha abordado en los casos, es el artículo 3 de la Ley 24240, porque acá hay una clave, y esto es complicado en el tema de los negocios y del seguro en particular, como lo vamos a ver. Yo creo que hay más complicaciones en el artículo 64 de la Ley de Defensa de la Competencia que en el 52 bis. Pero, a ver, ¿por qué? Porque el artículo 3 utiliza una figura que se llama la integración normativa. O sea, la Ley 24240 se integra con la 27442 y con el decreto 274/19. Y esta integración normativa hace como si fueran un único elemento normativo a considerar. O sea, por supuesto, siempre se va a aplicar la norma más favorable al consumidor, pero en estas cuestiones lo que estamos señalando, gracias por el amor, lo que estamos señalando es que cuál es la incidencia que tiene esta integración normativa. Y para mí es muy importante. Es muy, muy importante porque de esta manera están en el mismo esquema la 24240, la 27442 y el decreto 274. Y digo, ¿con qué sentido? ¿Con qué alcance? ¿Con qué aplicación? Por ahora lo dejo planteado de esa manera. Desde mi punto de vista, el juez, el intérprete, el operador debe recurrir a estas normas porque están integradas a la 24240. Y esto es un tema complicado para articular porque la ley 27442 es la que ordena el mercado. Es la que ordena el mercado y vamos a ver que más allá de la figura individual, lo que atrapa es el negocio, es la actividad negocial, la actividad económica en general. Y lo que hace que eso soslayen todas las cuestiones particulares que han ocupado y preocupado en la aplicación del 52 bis. La norma básica, esto es, hay que decirlo, ¿no? La norma básica es el 42 de la Constitución Nacional y es muy importante porque es el mandato constitucional. A mí me gusta decir lo que ha tenido que bregar la sociedad para llegar a la consagración en una norma constitucional de los derechos de los consumidores, usuarios, que como van a ver en el segundo párrafo también abarca a la Ley de Defensa de la Competencia. O sea, es una obligación de origen constitucional. Cuando el 52 habla
el incumplimiento de las obligaciones legales, lo primero que tenemos que plantearnos, si implica un incumplimiento de los principios, derechos, consagrados en el 42 de la Constitución Nacional. La protección, primero que habla de todos los consumidores y usuarios, no deja afuera a nadie, y por lo tanto, todo el que encuadre, cualquiera sea el negocio, en la categoría de consumidor o usuario, obviamente tiene la protección constitucional. Y luego, habla de sus derechos, la protección a la salud, la protección de la seguridad, la protección de sus intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, el derecho a la libertad de elección, el derecho a condiciones de trato digno e igualitario. Pero yo esto lo articulo seguidamente con que las autoridades deberán proveer a la protección de esos derechos y la legislación establecerá procedimientos especiales para la prevención. Y ahí llegamos al daño punitivo, que tiene un efecto de disuasión que se articula con la función preventiva, esos dos, castigo y prevención, castigo y disuasión que tiene el daño punitivo, de manera tal que nosotros tenemos en el 42 la clave de la aplicabilidad o no del daño punitivo en cualquier relación, entre ellas las que nos vincule a través de un contrato de base, que sea un contrato de seguro. Generalizadamente, desde mi punto de vista y atendiendo para tener una noción inicial de los daños punitivos, teniendo muy en cuenta lo que es el derecho argentino, porque sí, obviamente cada uno de los elementos que yo vaya a señalar están controvertidos. Algunos opinan que no es así, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la denominación, pero quiero decirles que en un concepto genérico, como para comenzar a trabajar, los daños punitivos son sanciones pecuniarias de origen legal, aplicadas por la autoridad pública, en este caso jurisdiccional, a los sujetos responsables de determinadas conductas, actos o situaciones identificadas por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de castigar dicho comportamiento y disuadirlos de reiterarlos en su proceder futuro, con el destino que indique la norma, independiente de las demás indemnizaciones que correspondan como resarcimiento. Por supuesto que esta es una noción genérica que he tratado de formular, porque todo lo que dije está controvertido. Entonces, lo primero, la denominación. No nos ponemos de acuerdo si el daño punitivo, esto tiene antecedentes, obviamente, lo he omitido, cualquier obra general sobre el tema, la de López Herrera, por ejemplo, lo desarrolla perfectamente, los antecedentes, el origen en el sistema anglosajón, Inglaterra primero, Estados Unidos, todas las colonias derivadas de lo que era el Imperio Británico y todas las demás, tienen figuras similares. Ahora el Código de Quebec lo ha regulado en el artículo 1621, del cual tengo conocimiento gracias a la magnífica traducción llevada adelante de esa obra monumental en 3 idiomas por el doctor Julio César Rivera y su equipo. El 1621, si ustedes lo leen, va a repetir muchos de los problemas y cuestionamientos que nosotros realizamos del 52 bis. Por lo tanto, los problemas interpretativos y en la aplicación de la norma existen en todos los ámbitos. Pero bueno, comencemos. La denominación daño punitivo, multa civil o sanción pecuniaria disuasiva. A mí me parecía correcto hablar de sanción pecuniaria disuasiva. Me parece que es una sanción, en principio en el derecho argentino es pecuniaria, aunque puede tener otras modalidades, y es disuasiva, que es uno de los efectos propios de lo que es esta figura, el daño punitivo. Así que me parecía adecuada, tuvo sus críticas. El anteproyecto proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor habla de sanción punitiva. A mí me parece que sanción pecuniaria disuasiva era adecuada. Igualmente hablamos de daño punitivo, sabemos a qué nos estamos refiriendo, hablamos de multa civil, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Hablamos de sanción pecuniaria disuasiva, anteproyecto de Código Civil y Comercial, hablamos de sanción punitiva, proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor. 4 denominaciones para esta misma figura en el ámbito del derecho argentino. La naturaleza, desde mi punto de vista, yo me enrolo en aquellos que sostienen que es una sanción
En principio no guarda equivalencia con los efectos compensatorios del resarcimiento. También quiero decir que después, más adelante, nos vamos a plantear si esta independencia de las demás indemnizaciones significa que se puede ejercer en forma autónoma o que no se debe probar el daño, cuestiones que no son tan sencillas de responder ni tienen una respuesta unidireccional. Pero bueno, como naturaleza es una sanción. La modalidad, en principio pecuniaria. Yo recuerdo en este momento otra clase de sanciones. Siempre pensaba en el ámbito de la enseñanza de grado, me he dedicado mucho al transporte. En su momento, ustedes recuerdan la sanción por retardo, que era una pérdida parcial del flete hasta perder cuando el retardo era el doble del tiempo pactado. Hoy está en el 1285 con otra formulación del Código Civil y Comercial, pero era una pena independiente de las acciones de daños y perjuicios. También he visto pronunciamientos en otras materias donde no se condenaba a una multa con naturaleza y expresión pecuniaria, sino a la realización de tareas comunitarias, sino a la formulación de cursos de capacitación generalizados para todos los dependientes de una empresa. O sea, podría tener otra modalidad, sí, pero en el derecho argentino las dos expresiones positivas que tenemos son pecuniarias, y por lo tanto, entonces, en principio, pecuniarias. El origen. Bueno, hay varias clasificaciones. Aquí en la República Argentina lo que hoy existe es que el origen es legal. Podría ser contractual, tiene algo que ver, hay emparentamiento con las cláusulas penales. Obviamente que pueden tener un emparentamiento en su esquema sancionatorio, pero cuando hablamos del daño punitivo, estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de un correctivo de mercado, o sea, de la conducta empresarial, y por lo tanto me parece, y está bien en nuestro sistema, que sea de origen legal. Y esto tiene que ver con uno de los principales cuestionamientos sobre la constitucionalidad del daño punitivo del 52 bis. Cuestionamiento que no comparto, pero se refiere justamente al principio de legalidad. Como es una sanción, debe cumplir con el principio de legalidad, tema al cual le vamos a dedicar luego algunos minutos. Impuestas por los órganos jurisdiccionales, tanto en la norma positiva como en los proyectos, son impuestas, y en los dos ámbitos, por el órgano jurisdiccional, lo que también es correcto, habría que ver con la clasificación de los órganos arbitrales y otras cuestiones que se plantean, pero lo dejo para una charla mucho más extensa, ¿no? Al sujeto responsable del acto o conducta identificado por el ordenamiento jurídico, porque para mí esto está claro. El acto o conducta, que en el caso del 52 bis es el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales con el consumidor, y en el 64 es el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, está claro que son esas infracciones, y solo esas infracciones, las que dan lugar a instar el daño punitivo y a la aplicación del mismo si correspondiere por parte del órgano jurisdiccional. Con el destino que le atribuye a la ley, bueno, vamos a ver luego, y lo voy adelantando, el destino que hoy tenemos es el consumidor por un lado, el damnificado en la competencia. En el proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, el destino que le dé el juez por resolución fundada, y en el anteproyecto del Código Civil y Comercial también. Si bien era para los derechos de incidencia colectiva, el destino que le dé el juez por resolución fundada. Después veremos si está bien, si está mal, si compartimos que en el 52 bis sea el consumidor, si en el 64 sea el damnificado, o si tenemos una opinión diferente. Para castigar y disuadir serían los dos fundamentos, las dos finalidades. No el fundamento, porque el fundamento, si uno observa el debate, la presentación del proyecto, el miembro informante, el debate en Cámara de Diputados, en senadores, de las dos leyes, vamos a ver que hay una variedad de fundamentos. Pero la finalidad sí, por un lado, castigar, porque por eso se le impone una multa pecuniaria, y por otro lado, disuadir para el futuro. El maestro Trigo Represa le agregaba borrar los beneficios obtenidos. Bueno, no surge explícitamente de la ley, pero hay algunos de los indicadores en el 49 de la 24240 y en el 56 de la 27442 que a lo mejor pueden tenerse en cuenta a los fines de la graduación de la sanción.
independiente de otras indemnizaciones. Esto lo torna absolutamente independiente de las indemnizaciones que surgen del Código Civil y Comercial. A ver, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, proyecto de vida, afecciones espirituales legítimas, consecuencias no patrimoniales, las que ustedes, por supuesto, el llamado daño directo a la 24240, las multas de la 24240, las multas de la 27442, las multas del 274/19, es independiente de todas ellas. Sin embargo, no se independiza tanto, porque luego vamos a analizar lo que se llama la punición excesiva, que está arreglada en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil y Comercial, que habilita, un poco desprolijo en la técnica legislativa, pero que habilita al juez aún a reducir y dejar sin efecto la medida. Y cuando uno se refiere a la medida, no surge a cuáles de las medidas, qué es lo que va a corregir. Sin embargo, la comisión bicameral dejó en claro que se estaba refiriendo al 52 bis. Claro, se refería al 52 bis, pero hoy existe, después del código, el 64 a 27442. Entonces, yo considero que se refiere a cualquiera de estas puniciones, cuando sumada a las demás, y por eso en la parte de la prueba creo que el proveedor tiene dentro de su carga probatoria que demostrar si tiene otras multas, sanciones o indemnizaciones, porque esto va a ayudar a reducir o eliminar la sanción punitiva. Con el destino que la norma le indique, bueno, ya nos vamos a detener, pero es el consumidor, el damnificado, y en los proyectos era el que diera el juez por resolución fundada. Pueden ser fondos de garantía, pueden ser entidades de bien público, pueden ser, pero eso es un proyecto, el anteproyecto ya quedó de lado. Hoy lo que tenemos es que el destinatario es el consumidor. Hay alguna opinión doctrinaria que entiende que se habilita, que pueda ser compartida con entidades de bien público o aún entidades estatales. Desde mi punto de vista está clara la ley, el destino es el consumidor o el damnificado en la Ley de Defensa de la Competencia, y habrá que declarar inconstitucional esa norma en cuanto al destino para poder llevarlo hacia otro camino. Voy a soslayar los antecedentes para ingresar ahora en el artículo 52 bis. Creo que vamos más o menos en tiempo, no tengo aquí el tiempo que vamos llevando, pero bueno, el 52 bis, rápidamente debemos recordar que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley, bueno, 5 millones de pesos. Quiero decirle que esta norma, lo primero que hay que señalar es que se aplica en el ámbito de la 24240, en las relaciones de consumo y en el contrato, en este caso de consumo, que es a lo mejor o no nuestro contrato de seguro, pero no se proyecta analógicamente, como en algún momento se pretendió, a otras relaciones, salvo lo que refiere a la integración normativa que he señalado en el artículo 3º de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es una cuestión que se debe plantear. La primera de las objeciones u observaciones es la inconstitucionalidad. Esta inconstitucionalidad es interesante el planteo, pero desde mi punto de vista no se corresponde, porque es una sanción y estamos de acuerdo, y yo creo en lo poco que puedo saber del tema y lo que he escrito. Las sanciones pueden ser del ámbito penal, del ámbito contravencional, del ámbito civil, del ámbito administrativo. Es una sanción y estamos de acuerdo. Y ese principio de legalidad que existe, obviamente, desde la Constitución Nacional, también debe cumplirse respecto de cada sanción. Esa es mi opinión. Entiendo que otros no lo consideran de esa manera. Pero el principio de legalidad en las dos figuras nuestras está cumplido, y por lo tanto este planteo de inconstitucionalidad por haberse violado la legalidad
el principio de reserva del 19 de la Constitución Nacional no se configuran en estos casos. Está claramente identificado la infracción. En un caso es el incumplimiento de las obligaciones ilegales y contractuales con el consumidor, que están enunciadas en la propia ley, el Código Civil y las leyes señaladas que se integran. Y en el caso de la ley 27442 es el incumplimiento de las prohibiciones, de las conductas prohibidas que la propia ley enumera. Entonces, no veo que estemos ante un problema de legalidad. No son sanciones del ámbito penal, están concebidas y reguladas en normas del derecho civil o comercial. La ley de defensa del consumidor y la ley de defensa de la competencia, como lo dije al principio, son las leyes que ordenan junto a la ley de lealtad comercial la actuación en el mercado. Y por lo tanto, de ninguna manera, que puede haber un derecho administrativo sancionador, que se le pueden aplicar supletoriamente una u otras normas, pero estamos en un ámbito que es el ámbito civil y comercial, y por lo tanto creo que se cumple adecuadamente. Acá hay un fallo muy interesante de Córdoba, que lo analiza con mayor profundidad, obviamente. Cuando digo el principio de legalidad, arranco del 42 y sumo todas las leyes que antes he señalado. De Filippo, del Tribunal Superior de Córdoba, luego cualquier cosa le paso los datos de cada uno de los fallos que he relevado, pero este se refiere en gran parte del precedente al análisis de constitucionalidad. Pero esto está claro, desde mi punto de vista, es un planteo que encima yo diría que no deberíamos emprenderlo, porque lo que nosotros debemos decir es que la Constitución Nacional ha establecido principios sólidos en esta materia, y nosotros tenemos que ver cómo formulamos el negocio, cómo actuamos empresarialmente. Me parece mucho más rico y además con efectos positivos para una empresa de seguro un correcto conocimiento del tema y la proyección de sus efectos económicos, que no son escandalosos como uno podría suponerlo, todo lo contrario, perfectamente evaluables, valorables, y además se pueden corregir. Se pueden corregir porque los precedentes que han hecho lugar al daño punitivo, más que desidia, violación del trato digno, falta de cumplimiento del deber de información y otras cuestiones, no se han extendido, no se han extendido. Y esos son defectos en el funcionamiento empresarial que obvio, tienen proyección. Y hoy esos incumplimientos son relevantes porque hay un artículo de la Constitución Nacional que ha cambiado el escenario de base. La aseguradora como proveedor. Este es un tema fantástico. Es un tema fantástico porque se ha discutido si la aseguradora como proveedor. Le quiero decir que la aseguradora como proveedor es un tema, lo vamos a ver, pero este tema queda borrado cuando uno se va a la multa civil de la 27442, donde sí el artículo es un artículo que puede llamarnos a la reflexión más profundamente. ¿Y por qué es un proveedor? Bueno, es un proveedor porque una de las personas, dice física, bueno, pero humanas o jurídicas, que el artículo 2 de la ley 24240 nos permite englobar en ese concepto, porque comercializa profesional, ocasionalmente comercializa coberturas de seguro, comercializa contratos de seguro, cobra un precio por ello, y que tienen un destino que puede ser o no final en el consumidor usuario, su grupo social o familiar. O sea, puede estar emparentado o no, porque dije que podía ser un contrato paritario o un contrato de consumo. Pero no cabe ninguna duda, y además tiene particularidades importantes, porque lo hace con objeto exclusivo, solo para efectuar operaciones de seguro, artículo 7 de la ley 20.091. Fue autorizada porque se lo consideró conveniente para el mercado de seguro, artículo 7, ley 20.091. Solo pueden operar en las ramas de seguro para la cual fueron autorizadas. O sea, que suponemos una experticia técnica. Sus planes y contratos responden a una particular experticia técnica, artículos 23, 24, 25 de la ley 20.091. Deben actuar con diligencia y buena fe. Y acá viene una cuestión, esto es toda la estructura que nos permite la ley 20.091, que es una ley propia del mercado de seguros y no de la 24240. Pero se ha sumado una norma
que es el artículo 1725 del Código Civil y Comercial. Porque respecto de la compañía de seguro, empresa de seguro que ya Donati y antes de Donati señalaban la confianza que se deposita porque nos permite eliminar las consecuencias económicas negativas del riesgo siniestro en la sociedad, acumula grandes masas de capital, la gestiona profesionalmente, depositamos todos, y creo que la empresa estará orgullosa de tener prestigio, credibilidad, depositamos toda una confianza especial en esa empresa de seguro, y por lo tanto su diligencia y su previsibilidad es mayor. Es el 1725 del Código Civil y Comercial, que lo he visto reiterado en varios de los precedentes. O sea, todos van a considerar como es correcto que es una empresa profesional, experta, de objeto exclusivo, con un control estatal, riguroso, una reglamentación, pero todo eso porque administra grandes masas de capital y hay confianza depositada y le aplican el 1725. Pensar otra cosa es llevar a la empresa a un error. Esto es lo que pienso, llevarla a un error, porque decirle, no, en realidad el 1725 no lo van a usar para las empresas. Sí, claro que lo van a usar, y lo van a articular con la ley 20.091. Y acá quiero señalar lo que la Corte ha dicho varias veces, que existe un interés público en esta actividad, y por ello se la ha arreglado, y por ello hay un control. Pero esto viene desde hace mucho. Quien lea los clásicos, vuelvo a decir, Donati es una obra magnífica, no solo porque la claridad de pensamiento, sino porque estos conceptos surgen de esa doctrina especializada, colocando en un rol central a la empresa de seguro, no en un rol de esquivar la problemática No, este es el rol. ¿Quién mejor que la empresa de seguros para armar una estructura técnica adecuada que nos resguarde en su práctica con el 42 de la Constitución Nacional? No pasa por... Ya sé lo que está pasando. Me muevo y algo tengo flojo y por eso se apaga el micrófono. La resolución 35840, que en el año 2018 fue dejada sin efecto, había colocado en varios artículos la capacitación en materia de consumidores de seguros y hablaba de la empresa de seguros como comercializadora de seguros. De manera tal que no existe hoy, desde mi punto de vista, obstáculos para colocarla a la empresa como proveedora. Después me voy a referir, espero que tenga tiempo, a la otra situación, porque aquí las normas, creo que con el tiempo que ha pasado, son claras y nos llevan a soluciones previsibles. Las aseguradoras con participación estatal, no sé si hay muchas, pero entiendo que el Instituto del Seguro de Entre Ríos sigue siéndolo. Hoy traté de ingresar a su carta orgánica y todas las cuestiones, y aparentemente en sus misiones y funciones señalan que son una empresa estatal. Bueno, y acá chocamos, ¿por qué? Porque estos institutos, por los artículos 2 y 4 de la ley 20.091, ustedes saben que pueden operar en seguros, como de hecho lo hacen, y chocamos con una norma, que es el artículo 1 de la ley 26.944, o ley de responsabilidad del Estado, que impide, realmente prohíbe la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, sus agentes y funcionarios. Entonces acá, desde mi punto de vista, hay un desacople normativo, o es inconstitucional la última parte del artículo 1 de la Ley de Responsabilidad del Estado, o no se le pueden aplicar las sanciones pecuniarias disuasivas, y yo creo que acá juega fuertemente, porque se lo vamos a aplicar a una de las grandes organizaciones sobre la que se basa la economía de una sociedad, que son las empresas, también se la aplicaremos al Estado como organización cuando actúa en el mismo ámbito negocial. Y me parece que choca esa prohibición, en este caso concreto, con el 42 de la Constitución Nacional, y yo dudaría de que pueda pasar el test de constitucionalidad. Es importante, el otro segmento para mí, lo que vamos a ver ahora es el corazón del debate. El corazón del debate, y es muy sencillo, pero es el corazón del debate, porque mucho se ha dicho sobre si para aplicar el daño punitivo necesitamos
solo el incumplimiento de normas legales o contractuales con el consumidor, o necesitamos un grave menosprecio, una culpa grave, la intencionalidad, la malicia, el dolo. Quiero decirles que la norma solo exige el incumplimiento legal o contractual, y en esa postura se paró la Suprema Corte de Buenos Aires con el voto del doctor De Lázari en el precedente Castelli del año 2018. Pero diría yo que mayoritariamente la jurisprudencia se ha inclinado por exigir algo más. Ese grave menosprecio, esa culpa grave, esa desidia, ese destrato y todas las cuestiones. Pero yo entiendo que hay que hacer una reflexión aquí, que es necesaria. Me parece que la norma no está mal. ¿Por qué? Porque la norma tiene dos secuencias. La primera, los requisitos de procedencia. La segunda, la aplicación. La tercera, la graduación. En los requisitos de procedencia, yo no sé si es más fácil, si es menos riesgoso, más flexible, menos flexible, buscar el grave menosprecio, buscar la conducta subjetiva. Acá hay incumplimiento de normas legales y contractuales con el consumidor. ¿Cuáles son? El 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, que se aplican al caso, la Ley 24440, la Ley 17418 en sus normas inmodificables, la Ley 27442, el Decreto 274, el 1092 y siguiente del Código Civil y Comercial. Luego, un segmento opinable, las cláusulas propias del contrato, las normas supletorias y las normas supletorias de la ley especial. Pero ustedes observan que estoy hablando de una norma constitucional y estoy hablando de un conjunto de normas de orden público. ¿Y de qué derechos? Porque esta es la reflexión, hay que profundizarlo al tema, que debemos hacernos, pero además se corresponde con los fallos. Si bien todos buscan ese grave menosprecio, cuando ubican un trato que no es digno, un trato que es discriminatorio, un trato que no es equitativo, un incumplimiento del deber de información, una desidia, un desinterés, un usar el proceso para alargar el pago y con eso beneficiarse económicamente, pero si no están declarando la procedencia del daño punitivo, sin necesidad. ¿Y qué estarían violando? El derecho a la información, el derecho o la negativa a restricción injustificada de venta, que se mantengan las condiciones publicitadas, el trato digno, que no existan prácticas abusivas, servicios técnicos adecuados. Hay uno de los fallos que se refiere porque asumió la aseguradora la elección del taller. Servicio técnico adecuado, suministro de partes y repuestos, servicios de conformidad al ofrecido, publicitado o convenido. Estoy hablando en general no solamente del seguro. El derecho a la revocación que consagra tanto la Ley 24240 como el Código Civil y Comercial. Prohibición de propuestas de adquisición de productos o servicios que no haya sido requerido previamente. Utilización de cláusulas abusivas, el caso Torre, que es un caso para analizarlo, pero la utilización de cláusulas abusivas como una mecánica de, como un instrumento de. Poner a disposición, haber violado la obligación legal de poner a disposición antes de la celebración del contrato por adhesión un ejemplar del modelo de contrato, o haber violado a través de acuerdos, concentraciones económicas, abuso de posición dominante, por la 27442 que se integra, realizar actos o conductas de cualquier forma manifestada que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado. Identificar incorrectamente los bienes y servicios, publicidad engañosa para inducir a error, engaño o confusión. Voy al Código Civil, trato digno, situaciones vergonzantes, intimidatorias, vejatorias, trato equitativo y no discriminatorio, no limitar la libertad de elección del consumidor, deber de información, publicidad engañosa, inclusión de lo publicitado en el contrato, bueno, derecho a la revocación, cláusulas abusivas. Y entonces yo digo, y esto lo he pensado mucho, porque
sé el efecto expansivo que tiene el hombre, es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Pero digo, entre las dos posiciones, a mí me parece que lo que hay que identificar a qué incumplimientos legales o contractuales se está refiriendo. Y bien lo dice uno de los fallos, no es al giro de la interpretación del contrato, de las cláusulas. A ver, la falta de pago de la prima no se discutió porque se habían acreditado o no se habían acreditado, había elementos para controvertirlo, una cláusula de exclusión de cobertura que era discutible, no una que era sorpresiva, una que era discutible, si era válida, no era válida, el pronunciamiento del 56, pero son cuestiones que hacen a la mecánica propia del contrato de seguro. El daño punitivo está referido a las obligaciones constitucionales, de los tratados internacionales, legales y del Código Civil que refieren a estos principios, al trato digno, el derecho a la información adecuada y veraz, el derecho a que no se haga publicidad engañosa, el derecho a que no existan prácticas abusivas, el derecho a que no se usen las cláusulas abusivas no es para discutir, y bueno, hay controversias como en toda la vida de relación que nos van a llevar a discutir porque hay dos posiciones y encima, como bien se lo ha dicho en un comentario al artículo 3 del Código Civil y Comercial, la confrontación de las decisiones jurisprudenciales en uno y en otro sentido nos están diciendo no es para esto. Se está refiriendo a otro, por eso dije al principio, se refiere al marco normativo de la 24240, a todo el esquema ese indisponible de la 17418 y de las otras leyes. No se está refiriendo a la dinámica propia del contrato, salvo que usted niegue infundadamente la cobertura, que la estrategia es litigar, usar una tasa a sabiendas que se aplica en el foro para pagar y lo puede demostrar de que es una práctica empresarial tendiente a pagar mucho menos de lo que corresponde. Pero, vuelvo a decir, me parece que acá es donde hay que poner el foco. Yo no estoy tan seguro si el cambio de sistema hacia la culpa grave, la intencionalidad, el dolo, que bueno, en esos casos, ¿cómo no? Pero acá estamos hablando de otra cuestión, y digo, se abren conceptos jurídicos indeterminados, porque tampoco tenemos nosotros la precisión. En este caso buscamos la norma legal. Yo la controversia la ubicaría en ese ámbito. Mire, acá hay una violación de los principios, derechos que establece el 42, que establece la 24240, que establece, está claro, y es en base a ese incumplimiento que yo estoy reclamando por un daño, y ahora pido la multa. Pero de lo contrario, no lo sacaría de ese contexto. Es un tema, obviamente, se ha enrolado, como bien lo reconoce el propio fallo, la mayor parte de la doctrina nacional, la jurisprudencia nacional y comparada, los proyectos de reforma en que exista un grave menosprecio de los derechos de incidencia colectiva en el anteproyecto de Código Civil, un grave menosprecio de los derechos del consumidor en el ámbito del proyecto de reforma. Yo lo que digo, como referencia al fallo de Scastelli, el que hablaba hoy, el voto es de De Lázari, porque otros votos dicen lo contrario o dicen cosas diferentes. Lo que hago como reflexión es la siguiente. La sociedad tuvo que desandar un largo camino para llegar al 42 de la Constitución. Tuvo que reformar la Constitución, poner en la Constitución estos principios y estos derechos como principios informantes que gobiernan la vida en sociedad. No los podemos esquivar. No le busquemos atajos, porque el atajo no existe porque choca contra la Constitución Nacional. Lo que hay que buscar es cuál es la aplicación que corresponde. Y por eso hasta me parece, más allá de todas las críticas, que haberle dado al juez la facultad de aplicarlo, dice, pero no indaga en la gravedad, pero le da la facultad de aplicarlo y de graduarlo. Puede, como lo ha dicho, mire, yo he observado los incumplimientos, pero son incumplimientos que podrían haber salido bien o mal. Falta de pago de la prima, el silencio del 56 y otras cuestiones, pero son de la dinámica propia del contrato. Podría haber tenido una resolución favorable o no. La prueba le dio la razón a alguna de las partes, que no siempre es una razón contundente.
y ahí aparecen los principios de interpretarla a favor de... Pero quiero decir que mucho debió caminar la sociedad para llegar al 42 de la Constitución Nacional. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que ser inteligentes, de proyectar el correcto alcance que le tenemos que dar a nuestra práctica. Y vuelvo a decir, no he visto fallos que no castiguen lo que es desidia, lo que es desinterés, lo que es mala organización, y tal vez porque ninguno ha quedado demostrado, salvo en un fallo de primera instancia, donde se lo planteó y se lo planteó muy bien, que es que a través de ese mecanismo se obtenían grandes beneficios. Bueno, cuestión de la prueba y del caso de auto. Veo que voy a seguir porque sigo haciendo reflexiones paralelas. Con el consumidor, o sea, estas obligaciones incumplidas son con el consumidor. Y acá vienen 3 o 4 cuestiones también que en el seguro tienen un alto impacto. Estoy soslayando un montón de cosas, María Claudia, porque quiero tratar de terminar, tengo un montón de cosas. Acá hay una cuestión, y vuelvo, a ver, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Al tomador, al asegurado, al beneficiario o al damnificado? La primera es el asegurado, obviamente, como bien lo dice la ley. Los derechos del contrato son del asegurado, siempre y cuando tenga la póliza, le agregamos. Y esto surge del 23-24, siguientes y concordantes de la ley de seguros. Entonces, también podría ser el tomador, ¿por qué no?, que tiene derecho a cobrar la indemnización si tiene el consentimiento del asegurado, está en posesión de la póliza y tiene el consentimiento del asegurado. El asegurado, sin lugar a dudas, el beneficiario en el seguro de vida, el 143, dice que adquiere un derecho propio. Y a mí me parece que podría encuadrar. Y el damnificado que nos ha llevado, no es el damnificado con el sentido que se le ha dado al bystander y compañía, que claramente se señaló en el anteproyecto de código que no nos estábamos refiriendo, o no se estaban refiriendo, aunque yo lo interpreté de otra manera, en otra oportunidad. Pero aquí hay un problema, aquí vamos a ver que hay un problema. ¿Y saben por qué hay un problema? Porque la propia ley 24.240 habla de que debe instarlo el damnificado. O sea, incumplimiento de obligaciones legales y contractuales con el consumidor. Pero el que lo insta es el damnificado, y el que se beneficia es el consumidor. Entonces aquí, más allá de la discusión sobre si el damnificado puede ser considerado en virtud de la segunda parte del artículo 1 o de la segunda parte del 1092 del Código Civil y Comercial, en consecuencia o en ocasión, como equiparado, lo que quiero decirles a ustedes es que el problema lo trae el 52 bis porque no habla del consumidor damnificado, que debió hablar del consumidor damnificado. Debió hablar del consumidor damnificado, no del damnificado. Cierto es que tampoco este desdoblamiento es ajeno a los 2 proyectos, porque observen ustedes que en los proyectos, quien puede pedirlo no necesariamente es el destinatario de la multa civil, con lo cual el desdoblamiento entre quien pide y el destino de la multa es un tema abierto. Bueno, esto de la instancia del damnificado, yo me hacía una serie de preguntas, y esto tiene que ver con la secuencia posterior. La norma habilita al damnificado, o sea, el que sufrió un daño, a instar la multa civil. Voy aclarando por si no me queda tiempo, de manera tal que el daño, más allá de que se diga que es independiente de las demás indemnizaciones, el daño en este proceso tendrá que estar presente en la prueba, porque si no acredita la calidad de damnificado, que se acredita con haber sufrido un daño, no podría ser el legitimado para instarla. ¿Es posible distinguir al consumidor del damnificado? La ley lo distingue. ¿Es posible que quien la peticiona no sea el beneficiario, el damnificado en beneficio del consumidor? ¿Es posible que el tercero damnificado lo pueda plantear en el seguro de responsabilidad civil a favor del consumidor asegurado? ¿O a su favor si consideramos que el damnificado también es consumidor equiparado? Todos interrogantes sobre los cuales deberemos profundizar el análisis, y todavía en esta materia no existen pronunciamientos que así lo hayan señalado. El juez podrá aplicar, o sea que es facultativo del juez. Les digo que en la ley 27.442 el juez determina, y en los proyectos dicen el juez tiene la atribución. Todas calificaciones que tienen un grado de confusión. Todos los jueces tienen la atribución al resolver de otorgar una indemnización por daño moral, de no otorgarla. Esa atribución no surge de esta clase de la atribución. Cuando se plantea una petición ante un órgano jurisdiccional,
El juez la despacha, el juez la resuelve, a favor, en contra, se declara incompetente, pero tiene la atribución de resolver, de manera tal que eso no aclara nada. Determinar. También es una fórmula que no sé a dónde me lleva. Determinar qué significa, qué es facultativo, qué es obligatorio. Acá en la ley es facultativo. El juez podrá aplicarla. Para mí hay 3 operaciones intelectuales de la decisión del juez. Requisitos de procedencia. Observa si están cumplidos. Segundo, decide si la aplica o no la aplica. Por supuesto que la decisión debe ser razonablemente fundada. Ni arbitraria ni absurda. Y fundada. Esto es fundamental hoy con el artículo 3º del Código Civil y Comercial. Y la tercera es graduarla. Graduar la multa, y ahí van a aparecer otras problemáticas. La podrá aplicar de oficio, en principio, esa instancia del damnificado. El proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor prevé la aplicación de oficio con advertencia a la contraparte. Para mí, vuelvo a decir, la puede aplicar. ¿Pero esto es absolutamente discrecional? No, no hay ninguna resolución judicial que pueda ser absolutamente discrecional. Tiene los límites de la arbitrariedad, tiene los límites del absurdo. Y hoy tiene los límites que le pone el artículo 3º del Código Civil y Comercial, que dice debe ser razonablemente fundada. ¿Y cómo se entiende lo de razonablemente fundada? Que tiene que tener un procedimiento lógico entre la petición, los hechos, el derecho y la prueba, que me lleve a una derivación razonada de por qué no la aplico. Explico por qué no la aplico. ¿Por qué? Porque si esto no lo hago, no lo puedo controlar judicialmente. Si esto no lo hago, es un procedimiento lógico, argumental, no controlable judicialmente, y por lo tanto carecería de la razonable fundamentación. A favor del consumidor. Bueno, se ha opinado de distintas maneras sobre esta cuestión, si está bien, si está mal. En muchos países también es de la misma manera a favor del consumidor. Lo cierto es que la ley, en nuestra ley es a favor del consumidor y en la ley de defensa de la competencia es a favor del damnificado. Acá tenemos el destinatario. ¿Podría ser de otra manera? Podría ser de otra manera. ¿Sería mejor, peor? No lo sé. Podría ser de otra manera. Puede ser, es claro que sea el consumidor que no es el damnificado, es el consumidor. O sea, acá no se discute el damnificado. Si no es consumidor, no tendrá derecho a ser el destinatario de la multa civil. En el régimen de la Ley de Defensa de la Competencia es el damnificado. Es el damnificado. Acá hay una cuestión que me pretendo introducir muy rápidamente, pero es otro momento. Quiero decir que esto es importante porque nos sorprende una resolución, no nos sorprende, una resolución que habla del consumidor hipervulnerable de hace unos pocos días y que ustedes han llevado adelante una charla. Perfecto. Pero ocurre que hay que vivir en el contexto de la época. La vulnerabilidad, la teoría de la vulnerabilidad, es una teoría absolutamente necesaria por los desequilibrios enormes que la pobreza, que niño, niña, mayoría de edad, personas con discapacidad, para vivir en este mundo que es un mundo de multitudes, de millones de personas, de estructuras, de grandes estructuras, donde hay una lejanía con la percepción de la persona. La teoría de la vulnerabilidad hace mucho tiempo. Miren, he formado parte de esta comisión sobre las 100 reglas de Brasilia. Son del 2008 y este es un manual de buenas prácticas que todos los poderes judiciales de Iberoamérica han tomado como obligatorio, o sea, como la forma de. Y lo que dice ese instrumento fantástico que son las 100 reglas, el sistema judicial se debe configurar, 2008, y se está configurando como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela, y así va. Pero este es un documento que es, por consenso, obligatorio como buena práctica en el Poder Judicial. No es que estoy hablando de una entelequia. La teoría de la vulnerabilidad, la Corte la ha recibido en materia de impuestos a las ganancias para las jubilaciones, en diversos temas. Y está bien que así sea, porque si no ese salto, la teoría de la vulnerabilidad de los privilegios en materia de concurso, 20, 20 y pico, 24, 25, 27 años, una persona que estuvo toda la vida con discapacidad. Entonces ahí aparece la vulnerabilidad.
Y quiero decir que esta resolución, que da el concepto, no lo voy a señalar, que habla del consumidor hipervulnerable, es consumidor más una o varias causas de vulnerabilidad. Bueno, tal vez no debió ser una resolución administrativa, veamos su alcance, su constitucionalidad, pero sí quiero decirle que cuando usted haga el análisis empresarial, ahora, además del consumidor, hay que prestarle la debida atención a la vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más allá de una resolución administrativa de la Secretaría de Comercio Interior, les quiero decir que si ustedes prestaron atención a que nuestro sistema legal del contrato de seguro es complementario del Código Civil y el Código Civil establece que las fuentes del derecho para interpretar la ley, Constitución, tratados de derechos humanos, todos estos casos tienen un tratado de derechos humanos del cual la República Argentina es parte, que lo tiene introducido a través de una ley aprobatoria en el derecho interno también. Estoy hablando niños, niñas, estoy hablando de personas con discapacidad, estoy hablando de las personas mayores de edad, de todas estas cuestiones. Entonces, en definitiva, soslayarlo por soslayarlo no nos va a llevar a una mejor decisión empresarial. Digo esto cuando uno aconseja para adentro, mirando el futuro, no la coyuntura del caso concreto. Pero la teoría de la vulnerabilidad es una teoría que está asentada en esos tratados de derechos humanos de los que la República Argentina es parte, más allá de cualquier resolución administrativa, y que resulta aplicable por esa fuente general, que es el 1, el 2 y el 3 del título preliminar del Código, a todos los contratos, a todas las actividades. Observen Machinandi de Arena. Machinandi de Arena, uno de los primeros fallos que había salido en el 2012 de la Suprema Corte de Buenos Aires. Y hoy lo recogí de nuevo, porque miren qué interesante. Está bien, usted dice, pero ¿qué tiene que ver vulnerabilidad? Dice, ¿qué tiene que ver con el seguro? Ustedes saben que uno de los argumentos por los cuales no se le permitió trasladarla de alguna manera hacia el interior, para atenderla en el interior, no había rampa de acceso, era justamente, le manifestaron que no podían brindar la asistencia requerida porque el seguro no los cubría si les pasaba algo subiéndolo por la escalera, ante tal estado de cosas, etcétera, etcétera. Hoy este fallo, que es un fallo importante, que es un fallo que lleva a una multa, a un daño punitivo, que es un fallo interesante, les digo que hoy este fallo está... la elaboración que se ha hecho de la vulnerabilidad es muchísimo mayor, partiendo de la Corte hacia abajo. ¿Y cómo se integran? Con el catálogo de tratados internacionales y de leyes aprobatorias o tratados internacionales que toman la condición de vulnerabilidad y la aplican al caso concreto. Pauta hermenéutica que debemos aprender a utilizar en todos los ámbitos. Y este es un gran desafío porque yo he enseñado derecho comercial, como decían antes, el más duro y frío de los derechos. Pero ahora el derecho comercial, como bien lo ha dicho Alegría, debe ajustarse a estas fuentes de un derecho privado único que incorpore estas novedades. La vulnerabilidad debe ser algo que nos llame la atención al momento de resolver los casos, porque es simplemente la aplicación del derecho vigente. También quiero decirle que mucho tendría que ver en esto la teoría de las organizaciones, la responsabilidad social empresaria, el rol o la actitud esperada. La Corte ha dicho el compromiso social de las empresas. Vale la pena repasar Cambiaso, Pérez de Nialón, con las posiciones de Fay, de Lorenzetti y del resto de los miembros de la Corte de aquel momento que anticiparon hace unos cuantos años el debate que se iba a dar en esta materia, en estas materias, si bien aquel caso era un caso de medicina prepaga. La graduación de la multa. Este es otro tema también complicado, porque el artículo nos indica dos parámetros, la gravedad del hecho y las demás circunstancias del caso. ¿Y de qué hecho estamos hablando? Bueno, acá retomo mi postura. ¿De qué hecho? Del incumplimiento de estas normas centrales, básicas, de base constitucional y que se proyectan en normas de orden público. ¿Y cómo sabemos si es grave? Bueno, si la afectación es individual, o si es grupal, o si es general. Ahí tenemos una distinción, porque los efectos expansivos de ese hecho pueden afectar a una persona, a un conjunto de personas o a toda la sociedad, y entonces tenemos distintas entidades.
Cuando hablamos de condiciones, son las condiciones de tiempo, lugar y modo, relacionadas con quién, con el proveedor, con el consumidor, con la operatoria, con el mercado, con el contrato. Y aquí vuelvo a decirle y llamarle la atención sobre, no crean que no van a considerar a la empresa de seguros como una profesional, experta, de objeto exclusivo, con esa particular envergadura y transferencia de confianza que hay, particularmente cuando, como decía el maestro Alperín, lo primero que le transferimos es un riesgo, entonces asume el riesgo y eventualmente pagará el siniestro, pero depositamos nuestros riesgos, nuestros temores, nuestras necesidades en una estructura empresarial. Sin embargo, a mí me parece de mucha utilidad para bajar este tema de la graduación al caso concreto, la utilización de los parámetros, el que sirva del artículo 49. ¿Por qué? Porque a nosotros el 52bis nos impone un límite que son 5 millones de pesos, que está en el artículo 47 de las multas de la propia ley. Entonces, yo creo que es total y absolutamente lógico y válido una práctica hermenéutica de recurrir a una norma que nos, para graduar aquella multa administrativa, aquella multa, nos otorga distintos parámetros. El perjuicio resultante para el consumidor por la infracción, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción, la generalización de los riesgos o perjuicios sociales, la reincidencia del proveedor, las demás circunstancias relevantes. ¿Por qué digo esto? Hay algunos que son fácilmente, en el mercado de seguros, estuve viendo para este tema también un pedido para autorizar una concentración empresaria entre dos empresas que no voy a mencionar, que resultó aprobada, pero todos estos parámetros son los que se informan a la autoridad para que autorice justamente esa toma de control, fusión, absorción, la que sea, porque está dentro de los parámetros de la concentración empresaria que requiere autorización. Y estos parámetros las empresas los tienen, también la superintendencia, muchos de ellos pueden tenerlos, y otros se pueden obtener tranquilamente con una pericia contable. Por eso los abogados que planteamos, yo ya no estoy en este momento ejerciendo, pero eventualmente cuando regrese a mi vida útil profesional, digo, acá hay que avanzar porque no se puede simplemente pedirlo como lo pedíamos hace unos años con un capítulo donde se pedía y total el juez lo iba a aplicar o no. Ahora hay que ofrecer una prueba adecuada, porque estos son los parámetros que van a permitirle al juez graduar. Está bien que hay una discusión hoy sobre el uso o no uso de fórmulas matemáticas, se han difundido. Quiero decirles que la fórmula matemática es útil, siempre, y se ha usado siempre, siempre hacemos un cálculo para establecer una indemnización, una sanción. Siempre, cuando no está establecida en la ley, hacemos un cálculo sobre variables y en base a determinadas correlaciones. El problema que se ha planteado, que creo que son 2 o 3 los fallos que se han mencionado, no me voy a referir a ellos, todos gente a quienes conozco, del doctor Peralta Mariscal cuando la formuló, recogiendo la fórmula de Irigoyen-Testa, y luego el doctor Guardiola cuando formula, de alguna manera, consideraciones que llevan a la prudencia judicial en definitiva. Lo que quiero decirle es que la fórmula matemática es de utilidad. El problema es las variables. O sea, ¿cuál es la crítica que le hacen? Crítica que hay que ver si en el caso concreto, con una buena prueba, no se puede superar. Porque dice, ¿cuáles son las variables? Bueno, ¿cómo se prueba el contenido de las variables? ¿O solo por presunciones? ¿O solo por las máximas de la experiencia? Entonces, el problema no es la fórmula, sino el contenido de la fórmula y cómo le doy un contenido controlable, corroborable, y que la fórmula no sea solamente una fórmula fundada en presunciones. Yo igualmente he observado la aplicación de la fórmula, he practicado otros resultados, he practicado otras fórmulas, y en definitiva uno termina utilizando la fórmula porque más allá de eso, si yo no tengo
las pruebas concretas de las variables de la fórmula, tampoco para la resolución por prudencia judicial, por las máximas de la experiencia, por las presunciones las tengo. Entonces, ese acierto en el resultado, para que no sea absurdo, arbitrario, para que sea controlable judicialmente, seguirá existiendo. Entonces, es un tema a trabajar, es un tema que no quiero explayarme porque nosotros estamos trabajando un camino que a lo mejor encuentra un sentido adecuado. Pero igualmente yo soy de la postura de que uno, el consumidor, el damnificado, según los casos, no puede descansar en lo que el juez va a decidir, debe probar. O sea, para que la graduación sea adecuada, y tiene estos parámetros, y estos parámetros, muchos se pueden pedir por informes, otros se pueden obtener por periciales contables, y también pericias por actuarios, o sea, tenemos un bagaje de elementos. El problema va a estar en otros elementos. Observen ustedes que la multa tiene un límite de 5 millones de pesos, que era del 2008 y pasaron 12 años y no se cambió. Y aún así, las sanciones que hemos podido ver en el muestreo de fallos fueron de 5.000 pesos, 30.000 pesos, 40.000 pesos, 50.000 pesos, 102.000 pesos, 150.000 pesos, 200.000 pesos. En definitiva, ninguna llegó al límite, ni aquel ni al de hoy. Y hoy los 5 millones, obviamente, quiero aclararles, y me adelanto porque seguramente me he comido todo el tiempo y me voy comiendo el tiempo, que el proyecto de reforma a la ley de defensa de los consumidores lleva la multa, según mi cálculo, en base a los salarios mínimos vitales y móviles, el doble de lo que está establecido en el 157 para las multas de aquel proyecto, a 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, que son 168.750.000 pesos, o al décuplo de las ganancias del periodo. Entonces estamos hablando de otros números, porque tal vez la sanción punitiva se corresponda con esa aplicación excepcional y fuerte y ejemplar. Pero quiero decirles que hoy los números que existen en este esquema no son números alarmantes, ni los que están en la ley, ni tampoco los que se obtienen de la práctica jurisprudencial. Perdón, doctor. ¿Las sanciones independientes? Perdón, son 20 y 25. Yo para que usted vaya redondeando y no nos extendamos tantos en el tiempo. Bueno, redondear. Bueno, yo en realidad lamento haberme pasado tanto de tiempo, estoy con muchísimos temas pendientes, pero bueno, los voy enunciando. Las sanciones independientes de otras indemnizaciones, señalé cuáles eran. Tenemos la posibilidad de la punición excesiva o irrazonable con el 1714 y 1715. Todos estos temas merecen un análisis en particular. La regla de la solidaridad, yo no tengo la lectura de que se hace solidariamente responsable a todos los integrantes de la cadena de comercialización. Me parece que la ley habla de responsable. O sea, los proveedores responsables, si en la cadena no tienen responsabilidad en el incumplimiento legal o contractual, no me parece que puedan ser responsables solidarios. Esta regla de solidaridad se mantiene en la Ley de Defensa de la Competencia, aunque en un artículo separado. Tiene un tema, redondeo, pero redondeo con un poquito de tiempo. La reaseguradora, o sea, con este esquema, la reaseguradora la puedo proyectar como una eventual responsable, existiendo la norma impeditiva genérica del 163 de la Ley de Seguros que impide al asegurado accionar, o sea que no tiene acción contra la reaseguradora. Podemos aplicar el 52 bis con el 1073, 1074 y 1075 del Código Civil y Comercial de los contratos conexos. Pero ¿qué razón habría si la aseguradora está in bonis? No veo aquí, no veo que pueda utilizarse, ni veo que sea posible. Pero le adelanto, como me pidió que cierre, y esto lo iba a tratar más adelante, que el problema no está en la ley 24240, el problema lo va a tener la reaseguradora por el artículo 4 de la ley 27.442, que atrapa en todo su ámbito de aplicación a todas aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades económicas en el país o que estando en el extranjero sus actividades económicas
puedan tener efectos en el país. Por lo cual, en la ley 27.442 no me queda ninguna duda que las reaseguradoras quedan atrapadas. La multa civil de la 27.442 no tiene límite, esa instancia del damnificado, y es a favor del damnificado. Obviamente, esto va a plantear un montón de problemas, también tiene indicadores, se repiten las problemáticas, pero el ámbito de actuación y de aplicación, y son otros los números. Son otros los números, bueno, hay que analizarlo, son temas que van a quedar pendientes, pero quedan comprendidas, y a mí me parece que esto da lugar. Está bien, estamos hablando de otras infracciones. Estamos hablando de limitar, restringir, distorsionar, falsear la competencia, el acceso al mercado, abuso de posición dominante, concentraciones económicas en perjuicio de interés económico general. Estamos hablando de otra clase de violaciones. Pero también la jurisprudencia, y es muy interesante, 2 o 3 ejemplos, las cláusulas atadas. O sea, la compra, una emisión de tarjeta de crédito en el ámbito de un supermercado donde subrepticiamente usted termina contratando coberturas asegurativas, a lo mejor de bajo costo, que generan después problemas y cuestiones. Estas son una de las cláusulas que pueden quedar atrapadas en los acuerdos o prácticas que prevé la ley 27.442. Y otra que mereció un fallo, Manfredi, del Tribunal de Justicia Europeo, ya hace unos años, que era un acuerdo, un cambio de información entre las aseguradoras y un acuerdo para elevar la prima en el seguro obligatorio automotor que no se correspondía con las condiciones de mercado. Y que se lo consideró una infracción, obviamente, al régimen normativo de la competencia, y que por lo tanto, si lo trasladamos al ámbito del derecho argentino, podría haber dado lugar a instar, con el resultado que correspondiere, la multa civil. Todos estos análisis, les pido disculpas, obviamente, los voy a dejar de lado. La utilización de fórmulas, los parámetros. Voy a tocar un minuto 2 cuestiones para cerrar. La próxima vez la hacemos de 2 horas. 2 cuestiones para cerrar, que para mí son interesantes, importantes. Las cuestiones procesales también las dejo todas de lado. A mí me preocupa muchísimo el tema de la prueba. ¿Quién debe probar? Los fallos hacen hincapié en que debe haber no solo la carga dinámica probatoria del 53, sino la última parte del 53, que es la colaboración del proveedor, de la empresa de seguros en el proceso. No alcanza con negar y jugarnos con aquella orfandad probatoria del actor, sino dejarlo abierto a una prueba eficiente para esclarecer los hechos. Yo en un artículo hace ya 6 años dije, es la oportunidad para el proveedor, porque ¿quién mejor que la empresa, que el proveedor, para demostrar que no causó un perjuicio, que no era una práctica abusiva, que no tiene todos los elementos para demostrarlo, se encuentra en una correcta posición? También he sostenido y lo mantengo de que muchas cuestiones iniciales las debe probar, que hay una relación de consumo, hay un consumidor, un proveedor, hay un daño, hay un damnificado, hay incumplimiento, todo eso lo debe probar el actor. El tema de las costas, lo planteo con monto, lo planteo sin monto, cumplo las reglas procesales, porque usted me dirá, mire, Piedecasa, eso es relativo, porque en el ámbito de la defensa del consumidor la justicia es gratuita, con mayor o menor alcance según las provincias, pero en el ámbito de la ley de defensa de la competencia no es gratuita. Y por lo tanto los números que se están jugando son importantes. Yo entiendo que puede ser planteado como con monto indeterminado, porque en definitiva quien gradúa, quien aplica y quien gradúa es el juez. Pero si se hace por un monto, pago costas, y no estoy cubierto por la justicia gratuita, pago costas está bien, o no. Plus petition, inexcusable, plus petitio, inexcusable. Defecto legal si no formulo el monto, todas cuestiones importantes, el juez competente, pero me quedo en los dos puntos finales, María Claudia, y cierro porque no quiero que me cortes el micrófono, pero es interesante. La prescripción. Y la prescripción, de nuevo, nos pone en el artículo 58, ¿es aplicable el 58 a la ley de seguros? No, porque es un instituto que establece otra ley. Si la voy a aplicar es porque aplico otra ley, o sea, no es de la ley 17418. Un año no lo tenemos. Se aplica el 50, es una sanción, y el 50 se refiere a las sanciones, me parece que es la salida más adecuada.
3 años. Se aplica el 2561, responsabilidad civil y comercial, porque ahora hay contrato de consumo, y no, porque es una sanción, no es una indemnización. Se aplica el plazo de 5 años, y me parece que existiendo un plazo específico para las sanciones, el de 3 años del artículo 50. En la 27442, que establece 2 plazos de prescripción, 5 años para todas aquellas infracciones a la presente ley, esta sería una, y de 3 años o de 2 años para las acciones de daños, que serían daños y perjuicios por el derecho común, ante la competencia común, y serían 3 años. El 64 está ubicado en el capítulo de los daños. Yo diría, si ubico la norma que rige el capítulo, voy a los 3 años, pero del 72. Y si no, tengo que aplicar los 5 años, pero los 5 años no se refieren a la multa civil, se refieren a las infracciones de esta ley. Bueno, pero los 5 años también podrían ser el plazo del 2560 general para aquellos casos que no tienen un plazo especial de prescripción. Abierto el tema. Asegurabilidad. ¿Son asegurables los daños punitivos o la multa civil? Desde mi punto de vista, la norma que se aplica es el 112 de la Ley de Contrato de Seguros. O sea, la prestación que deberá el asegurador, la indemnización, no comprende las sanciones penales, administrativas o de cualquier clase. No están dentro del ámbito de asegurabilidad. Algunos invocan el 114, pero el 114, al igual que el 112, no son normas inmodificables por el 158, con lo cual nace la tercera pregunta. La tercera pregunta es si resulta conveniente, porque acá el fundamento es que no es conveniente trasladar el impacto disuasivo de un daño punitivo de una multa civil del patrimonio de quien causó ese daño a través de un incumplimiento tan notable al ámbito del seguro. Ahora, yo también, eso es lo negativo, pero ¿y lo positivo? Y lo positivo sería, miren, no está prohibido, está prohibido, sí está prohibido, pero no es una norma inmodificable. Y no podríamos pensar en el aseguramiento, si la empresa quisiera, el aseguramiento con franquicias elevadas, con límites adecuados y exclusión del dolo. Algunos autores en el derecho comparado han tomado esta postura para analizar la conveniencia, y en algunos estados de Estados Unidos el aseguramiento es posible. Pero lo dejo como reflexión, porque ¿qué tiene esto de positivo? Miren, el seguro es el gran socio oculto que tienen los negocios. El gran socio oculto que tienen los negocios. El seguro también le da a la sociedad previsibilidad, seguridad, certeza, de manera tal que no solo habría un responsable, que sería el responsable del daño, del incumplimiento, el proveedor, sino también que el consumidor, la sociedad toda, tendría otro parcialmente responsable, pero a lo mejor impide que el impacto tan fuerte, cuando los daños punitivos sean verdaderamente de la entidad con que son concebidos, ponga en peligro la propia empresa y en su funcionamiento. Entonces, es una cuestión para pensar, hacer cálculos, trabajar los actuarios, trabajar nosotros, es una cuestión que para mí queda abierta. Y bueno, del paneo que he realizado, les quiero decir que la evolución que se puede observar comenzó en el año 2012, está abierta. Yo he logrado un muestreo de 26 fallos de distintas jurisdicciones del país, 13 a favor de conceder el daño punitivo, 13 en contra del daño, de la procedencia del daño punitivo. Todos se han apoyado para un lado o para el otro, solo en materia de seguro. Todos se han en ese grave menosprecio, en la culpa grave, en la desidia excesiva, grosera, en la intencionalidad. Sobre 26 casos hay 16 empresas diferentes involucradas, o sea que no se trata de una empresa en particular, sin perjuicio de que hay 3 franjas de empresas, una que es una sola que tiene la mayor cantidad de sanciones, o por lo menos que ha sido llevada a juicio por daño punitivo, una segunda franja que tiene 2 juicios de los que yo pude observar, y una tercera franja, que es la mayoritaria, que tiene solamente una demanda. Pero sobre 26 casos, 16 empresas diferentes. Sobre los seguros de personas, seguros de daño, divididos. 9 supuestos refieren a seguros de personas, colectivos o individuales, de vida o de accidentes, y 17 a seguros de daños, dentro del cual
hay dos en particular, el robo de automotores y la destrucción total o parcial se llevan la mayor cantidad, un seguro de incendio, un seguro de hogar. Quiero decirles que las multas, como les dije, van desde los 5.000 pesos en el caso Torres, 30.000 pesos, 40.000, 50.000, 105.000, 127.000, 150.000, 200.000 pesos. Y un caso vinculado a estas cláusulas de seguros atados, donde la multa punitiva fue para Cencosud, o sea, para el titular del supermercado, y no para las aseguradoras vinculadas por haberse declarado nulos los contratos de seguro, sin perjuicio de que parte de ese dinero iba a las aseguradoras, que tiene otro monto, pero que no era considerado. La primera condena que yo he registrado es del año 2013. De manera tal que he pasado muchos puntos, he soslayado todos los aspectos procesales, los intereses, pero bueno, esto es parte de lo que quería compartir con ustedes, es un gran tema, es un tema muy interesante, diría que apasionante, y que nos va a tener ocupados y preocupados útilmente en el tiempo por venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Dejamos abierto por si quieren hacer comentarios o alguna pregunta. Estamos a disposición. No sé si en el chat. Ahí hay dos manos levantadas. A ver. Por el chat. Muchas gracias. No. No, son felicitaciones. Yo aplaudí. Soy Lilian, aplaudí. Eran manitos de... Aplausos, doctor, entonces. Bueno, excelente disertación y le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, les pido disculpas por el tiempo, disculpen, sé que algunos... Excelente. Pero bueno. Muchas gracias, Excelente. doctor. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta Miguel. luego. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Sí, como siempre. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Rosario, al Instituto de Derecho del Seguro, muchas gracias a Aida, siempre han sido muy gentiles conmigo y me han brindado espacios que, bueno, ahí había la doctora Kreiserburg también, en otros tiempos hemos trabajado mucho, así que muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias por todo. Gracias a vos por todo. Saludos Gracias, de Miguel. Dolores, el doctor del departamento.